Está con nosotros René Ramírez Benítez, abogado, académico, porque nos dio mucha curiosidad un tema que no sé si sea raro que tenga la Suprema Corte de Justicia de la Nación o debía de haber sido como que del legislativo, o tengo muchas dudas con respecto a el consumo de hongos. Bienvenido, René. Muy buenos días, Viri, Gastón, muchas gracias por la ¿Cómo está, invitación. Y no hablamos de champiñones. No, así es. Va a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo 12 de agosto, dentro de sus últimas sesiones, tal cual como la conocemos. Pues un tema bien interesante que está relacionado, bueno, a estos famosos, o como llama incluso la Corte, así los denomina, a esas especies que corresponden a los hongos alucinógenos, ¿no? Okay. Recordemos que de manera tradicional, cultural, este tipo de consumo de hongos se relaciona a ceremonias, ¿no? Y hay que hacer la distinción. Existen dos tipos de consumo: el consumo lúdico o el consumo que se da, pues evidentemente simplemente porque te gustan los efectos que causa en tu cuerpo este tipo de sustancia. O sea, como droga. Exactamente, pero también existe por nuestras tradiciones indígenas Comunes en Oaxaca, ¿no? el Entiendo. consumo de hongos en un tipo específico de ceremonias, dependiendo de la latitud de nuestro país, ¿no? La Corte lo que va a atender es esta segunda: el consumo de hongos alucinógenos en cuestiones culturales o tradicionales. Actualmente la Ley General de Salud, y es lo que dice la propia Corte, no permite el consumo de este tipo de hongos. E incluso, si nosotros revisamos la legislación penal federal, puede llegar a ser sancionable de 2 a 6 años de prisión, ¿no? Sin embargo, aquí la Corte lo que nos dice es, a ver, y aparte es la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la ponencia del ministro Alcántara Carrancá, acaba de hacer público el proyecto de sentencia la semana pasada, y muy interesante porque lo que él propone es, a ver, existe una justificación que nos permita decir que es legítimo prohibir el consumo de hongos alucinógenos para ceremonias o una cuestión cultural, y lo que propone el ministro es no existe una legitimidad respecto a esta, porque así como tú puedes, por ejemplo, y él hace la similitud, puedes consumir alcohol en ciertos tipos de ceremonias que también tiene efectos muy personales. Lo mismo son los hongos alucinógenos. Y a esto le llamamos... Pero ahí cuando es el vino que toman, por ejemplo, en una iglesia, en una misa, ¿a eso se refiere? No, porque se refiere que, por ejemplo, hay ciertos ceremonias culturales en nuestro país que se usa el ron, ¿no? Entonces, okay. Lo que decía es, a ver... Yo pensé que te referías a bodas, por ejemplo, que hay alcohol, o cumpleaños. No, a la ceremonia, es una ¿no? ceremonia, Por eso, técnicamente. Porque aquí lo que hay que hacer es la analogía en relación a ver, ¿en qué se consume ese tipo de hongos? Pues en ceremonias, que va más hacia el tema de creencias, exactamente. Y no pasa del abuelo chamán y cosas así. Y no pasa inadvertido. Incluso en gran parte de la sentencia se habla de, a ver, y si aún así fuera para tu consumo personal, entraría dentro de esta determinación, ¿no? Y lo que propone la Corte es invalidar un artículo 274 de la Ley General de Salud, que te dice que no se puede consumir ese tipo de sustancias derivadas de los hongos alucinógenos, pero solamente va a ser declarada inconstitucional la porción normativa de consumo. Solamente no producción. X gramos. Exactamente. O sea, van a establecer una serie de requisitos para que solo se circunscriba esto a un consumo personal y además de ciertos tipos de especies. ¿Pero va a seguir siendo ilegal que lo produzca? Exactamente. Es que esas son las cosas que yo no logro entender. Que lo mismo pasó con la cannabis. Exacto. Que decía la Corte, perfecto, es constitucional el consumo. ¿Y cómo la adquiero legalmente? Pues ¿no? tendrías que tener tu invernadero ahí, pero no es legal la producción, ¿o sí? Exactamente, no es legal. Bueno, ya una serie de reformas que hizo el Senado, recordemos a por ahí del año 2017, 2018, pues esto ya se permitió, ya luego COFEPRIS regularizó esta parte, ¿no? Pero al menos vemos que la Corte, recordemos que la Corte no es legislativo, la Corte no crea ordenamientos normativos. Por eso me llamó la atención del proyecto. O sea, ¿esto ya pasó por el legislativo? No, al contrario. Lo que va a hacer la Corte... Va a provocar que el legislativo se meta a resolver. Claro, a resolver las cuestiones que no puede resolver nuestro propio Tribunal Constitucional, ¿no? Y me parece bien interesante que aquí hay un derecho que desarrolla
que creo que hay que tener todos en cuenta, que se llama el libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué es el libre desarrollo de la personalidad? Es entender que hay decisiones que yo voy a tomar y esas decisiones me pueden o no causar una afectación, pero el Estado no debe meterse en esas decisiones. Es como fumar. Exactamente. O sea, te limita dónde, pero si lo quieres hacer tú, pues es tu bronca. Exacto. Por ejemplo, en tu domicilio lo puedes hacer sin ningún problema, ¿no? Pero y en espacios abiertos, con las características propias. ¿Hasta dónde puede llegar eso que no sea bueno? ¿Quién lo va definiendo? Y qué interesante pregunta, porque nos habla incluso la Corte, tanto en los precedentes de cannabis como en este de hongos, nos habla de la salud pública. Sí. Nos dice, a ver, ¿hasta dónde la decisión puede afectar la salud pública? Porque es un interés colectivo. A todos nos interesa que nuestra sociedad no tenga adicciones. Claro. ¿No? Con independencia que sea una decisión personal, como sociedad es imperativo la salud colectiva. Eso buscamos entre todos, ¿no? El orden público. Y justamente me gusta mucho que Viri pareciera que no lee las sentencias porque dice términos que dice la sentencia. Nos que habla aprendí de ti, el abogañón. la salud y el orden público. O sea, a ver, el libre desarrollo de la personalidad va a privilegiarse sobre esto, sobre la salud y el orden público. ¿Por qué? Porque la libertad y el libre desarrollo de cada persona está por encima de lo que pudiéramos suponer como orden y salud pública. Sin embargo, cuando se note que este tipo de acciones ya está generando una afectación colectiva importante, se debe analizar, y eso es lo importante, se debe analizar caso por caso si entonces no vamos a privilegiar el libre desarrollo de la personalidad y vamos a privilegiar el orden y la salud pública. Pregunta, en este caso en el que alguien está abusando de cualquiera de estas cosas y empieza a crear un problema en la comunidad, ¿cómo le vas a quitar el derecho que le acabas de dar, que él decide por sí mismo? O sea, ¿le cancelas a él el derecho a hacerlo? ¿Cómo funcionaría el meter control en esto? Pues como en el alcohol, ¿no? Exactamente, o sea, debes atender, número uno, que tenga la posibilidad, porque todos debemos tener esa posibilidad de decidir. Ahora bien, si tú decidiste y dentro de esas decisiones, pues ya está conllevando afectación en tu salud, también el Estado tiene que garantizar tu salud, ¿no? Esa es la lógica detrás de cualquier circunstancia. O sea, si cometes un delito bajo los influjos del alcohol o en este caso de otra droga, pues no exime tu responsabilidad el que tengas derecho a haber consumido algo. Incluso recordemos que hagamos una similitud con el tema del azúcar. El azúcar en los alimentos, bueno, aquí Viri no nos dejará mentir, tiene incluso una afectación a la salud parecida a la de una droga en nuestro cerebro, ¿no? Y el Estado nos pone etiquetados para decirnos, cuidado con esta sustancia, pero no me está limitando cuánto de esa sustancia puedo consumir o si puedo o no consumirla. Me está diciendo cuidado. Pero ¿qué pasa si yo consumo mucho esa sustancia denominada azúcar o glucosa? Pues obviamente va a tener una afectación tanto en mi salud personal como en la salud pública, porque no olvidemos el importante impacto que tiene fiscalmente, económicamente, atender a toda la población que tiene ese problema. Entonces, lo que tiene que velar el Estado es de que tengas la posibilidad de poder ejercer este derecho, pero también en dado de que sea excesivo, te tiene que ayudar. ¿Hasta dónde llega la frontera? Porque ayer fue el cigarro, tal vez mañana sean los hongos. ¿Y qué sigue? Porque el día de pasado mañana alguien podrá decir, oye, pues no sé, la heroína, ¿por qué no? Ya llegó el momento. ¿Puede pasar eso? Bueno, vamos a hacer una similitud extrema. El fentanilo, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué el fentanilo no? Y aquí lo que la Corte tiene una línea muy definida es, mientras no sea un problema de salud pública, puede privilegiarse. Recordemos que esto se llama ponderación de derechos. Yo voy a ver cuál derecho pudiera prevalecer sobre otro de manera adecuada, ¿no? Y en este caso en particular de los hongos, lo que la Corte dice es, voy a privilegiar el libre desarrollo de la personalidad. Pero, por ejemplo, en el fentanilo... Que no es un problema de salud en México todavía, según yo. No, pero el de las adicciones sí.
¿no? Ok. Entonces, aquí lo que Y la es un Corte... consumo que ha ido creciendo. Exactamente. Lentamente, pero creciendo. Y que además ya está relacionado a un tema de seguridad nacional. Entonces, ahí la Corte, por ejemplo, si nos hiciéramos un imaginario de qué decidiría la Corte si existe el libre desarrollo de la personalidad con el consumo del fentanilo, pues me parece que no pasaría esta ponderación De de entrada derechos. por la fabricación, ¿no? Y regresamos a un problema de origen que ha tenido la Corte. ¿Cómo adquiero esas sustancias que... No, bueno, pero ojo, güey, porque el fentanilo existe y se En el mundo utiliza médico. en el mundo médico. Exactamente. O sea, aquí el problema es que el fentanilo no es ilegal producirlo porque se necesita para, creo que las anestesias, Y ¿no? que de hecho han tenido un problemón los que sí utilizan, Los que el, sí utilizan fentanilo el fentanilo, para la medicina, para conseguirlo. Porque Exacto. ya te hacen firmar así hasta tu sentencia por si acaso. Sí, claro. Y que O sea, además entiendo que es una sustancia muy, muy importante Sobre en, todo para los en veterinarios. los anestesiólogos, así ¿no? es. Entonces, mi pregunta es, ¿hay producción de fentanilo? ¿No es un problema de salud pública todavía en México, afortunadamente? ¿Por qué no me dejarías utilizarlo? Yo creo que ante el consumo creciente y ante el potencial nocivo que tiene en la sociedad, pues, no se privilegiaría. No, yo advierto esta cuestión. Pero, por ejemplo, es muy común el consumo de hongos hasta en bodas, ¿no? Los famosos chocongos. A mí nunca nadie me ha invitado a una de esas bodas. A mí tampoco. Pero Somos gente aburrida. yo creo. deberíamos tener ese derecho de consumirlo de manera Pero no es personal. lo mismo el hongo que se consume en una ceremonia, bajo ciertas creencias, bajo cierto orden, vamos a decir orden porque no sé qué tanto orden haya, pero el hecho de que haya una ceremonia, un momento, un grupo de personas que está yendo a eso, a consumirlo en una fiesta, mezclado con chocolate, nomás para divertirnos un poco más. Claro que... Eso ya Pero funciona ¿cuál es la distinto. diferencia? Pero aquí la Corte te dice, eso hasta impactaría en el consumo lúdico que hablábamos hace un momento, el consumo lúdico de ese tipo de hongos. La Corte lo está partiendo del tema ceremonial porque el quejoso lo circunscribió en su demanda de amparo en un aspecto ceremonial. Pero la Corte sí hace el señalamiento. A ver, va a alcanzar no solo la cuestión cultural ceremonial, sino también Claro. el consumo lúdico. Pero recordemos que si yo voy a ejercer mi libre desarrollo de la personalidad, tengo que hacerlo con información de qué es lo que estoy consumiendo, con responsabilidad y sobre todo entendiendo que no debo ni puedo afectar a terceras personas por mi consumo, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que es bien interesante con respecto a esta decisión. No sé qué tanto la compartan otros ministros y ministras actuales, porque creo que el tema de las adicciones y la salud pública también es un asunto muy importante, pero tiene que alcanzar al menos la votación de 8. Ok, Entonces, sí, claro. vamos a ver si logra el ¿Cuántos convencer. ministros progres tenemos? Pues mira, yo en realidad creo que esta es la configuración de la Corte más progresista. No me ha tocado ninguno o ver que alguno sea de un corte más conservador, ¿no? Toda nuestra Corte es la Corte más progresista. Vamos a ver las decisiones de la nueva configuración de la Corte hacia dónde van a resolver este tipo de temas, porque si la Corte no se pone de acuerdo en agosto respecto a este asunto, Les queda a los otros, ¿no? exactamente. Lo mismo pasaría con la prisión preventiva oficiosa. Le va a quedar a la nueva configuración de la Sí, Corte. hombre, eso sí. Entonces, vamos a ver, y yo espero que puedan llegar a un consenso, y si no se logra el consenso, podemos ver que este va a ser un tema interesante que resuelva la nueva configuración de nuestro máximo tribunal. Así es. Bueno, interesante. Y sobre todo polémico, ¿no? Siempre va a generar polémica. Mientras unos abogan por la libertad de nosotros a decidir por nosotros mismos qué queremos y qué no queremos hacer, por el otro lado es pero se fomenta el uso, entonces, así se fomenta el uso y es el principio para que empieces a usar otras drogas. Por Sin duda, y es importantísimo este tipo de debates con todas las posturas porque enriquecemos a nuestro país desde su visión jurídica. Y que venga el debate con respecto a los positivos y negativos del consumo de hongos alucinógenos, al ¿Sabes? menos la Corte dice, al menos en ese momento, La va. propuesta está en Exactamente. a ver si pasa. ¿Sabes qué ¿no? pasa? Que teniendo vapeadores, cigarro, alcohol, o sea, como que digo, ¿con qué cara le decimos que no a todo lo demás? ¿No? Porque Pues además sí. el efecto en muchos, podríamos hablar incluso, digo, tendríamos que invitar a un experto en los efectos pero como en el caso del alcohol que te da euforia y cuántos crímenes no se han cometido bajo
los influjos del alcohol, o choques, o gente que decide agarrar su coche y matar a alguien. Y hay otras drogas que en realidad lo único que vas a hacer es que te dan para abajo, ¿no? Sí. Entonces es muy debatible, como dice René. Bueno, como siempre. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te leemos, René? En mis redes sociales como René Ramírez Benítez, con muchísimo gusto. Ahí voy a compartir, quien tenga interés, en cuáles son las especies de hongos que propone la Corte para que puedan ser consumidos en esta decisión. Bueno, pues habrá que esperar entonces unas semanas más. René, muchas gracias. Al contrario. Ahí lo tiene, es René Ramírez Benítez. Así es como lo encuentra René Ramírez Benítez, así lo encuentra en las redes sociales, abogado, académico y amigo del programa.